Estamos de vuelta, soy María José Cadena y continuamos aquí en Noticias Infraganti. Ahora les invito a que presten atención a una plática muy interesante que tuvimos la oportunidad de ir al Museo Maya de Cancún, que está en el kilómetro 16 de la zona hotelera, y platicar con su director Carlos Esperón, quien nos comparte información para comprender y apreciar aún más la riqueza cultural con la que contamos en Quintana Roo, justamente en el ámbito de las zonas mayas, de las zonas arqueológicas. Vamos a platicar de cuántas zonas arqueológicas hay, por qué son importantes cuidarlas, hablando de, ciertos temas que se viralizaron y lo platicábamos aquí, como por ejemplo subirse a lugares que están restringidos, y también encontrar estos lugares especiales que tal vez no son tan conocidos como el Castillo de Tulum o en Yucatán, la pirámide de Chichén Itzá, que es maravilla del mundo, pero que están esperando a que nosotros con nuestras personas queridas, con nuestras familias, vayamos a conocerlos. Tanto el norte como el sur tienen mucho que ofrecer sobre las zonas arqueológicas de la cultura maya en nuestro estado. Quintana Roo se le conoce por ser uno de los mejores destinos de clase mundial de sol y playa, pero al interior de sus selvas y en algunas de sus costas te espera mucha cultura, pues te sorprenderás de las zonas arqueológicas con las que cuenta Quintana Roo. ¿Tú sabes cuántos lugares arqueológicos tiene nuestro estado? ¿Qué horarios y restricciones hay en ellos? ¿Cuáles han sido los últimos descubrimientos arqueológicos en Quintana Roo? Hoy hablaremos de esto y mucho más desde uno de sus principales museos, el Museo Maya de Cancún. El Museo Maya de Cancún es una de las obras museísticas más importantes que ha realizado el Instituto Nacional de Antropología e Historia desde la construcción del Museo Nacional de Antropología en 1964 y el Museo del Templo Mayor en 1987. Resguarda una de las colecciones arqueológicas de la cultura maya más significativas de todo el país, pues no solo exhibe las piezas más relevantes del actual estado de Quintana Roo, sino también una selección de objetos emblemáticos de los sitios mayas de Palenque, Chichén Itzá y Comalcalco, entre otros. La historia de este museo no ha estado exenta de tropiezos. El primer museo arqueológico de Cancún, ubicado originalmente en un área anexa al centro de convenciones de esta ciudad, fue inaugurada en 1982 con el propósito de difundir entre los visitantes, locales, nacionales y extranjeros, la cultura de los mayas prehispánicos asentados en el norte del estado de Quintana Roo. Sin embargo, en septiembre de 1988, el pequeño recinto suspendió sus actividades debido a los graves daños generados por el embate del huracán Gilberto. Volvió a funcionar en el mes de julio de 1994, pero los sucesivos huracanes que azotaron la costa quintanarroense dañaron una vez más el edificio y el antiguo inmueble tuvo que cerrar definitivamente en el 2004. 6 años más tarde, inició la construcción del nuevo Museo Maya de Cancún, proyectado con gran respeto y en armonía con las estructuras prehispánicas y el paisaje del sitio arqueológico de San Miguelito, que abrió sus puertas al mismo tiempo que el espacio museístico. De esta manera se ha conformado un gran complejo de poco más de 8 hectáreas que se inauguró el 2 de noviembre de 2012. El nuevo edificio del museo, de diseño vanguardista y profundamente cuidadoso con el entorno, fue diseñado por el arquitecto mexicano Alberto García Lascurain. Todos los núcleos que componen este inmueble manejan un mismo lenguaje arquitectónico y en él se enfatiza una imagen lineal con muros de celosía hechos de concreto. Las áreas al aire libre permiten disfrutar el clima de la ciudad de Cancún y pese a contar con amplias superficies abiertas, conserva una sensación de resguardo por los pergolados en los andadores y áreas de circulación. El acceso al museo está presidido por un grupo escultórico del artista holandés Jan Hendricks, que representa el entorno selvático de la región, hojas, árbol, selva, sobre un espejo de agua. El espacio de exhibición se encuentra desplantado a 8 metros de altura e incluye 3 pabellones. Las salas del museo están confinadas dentro de los muros que definen también los andadores circundantes y cuentan con espacios recubiertos con vidrios de alta resistencia a los huracanes, lo cual permite una magnífica vista de la selva del sitio arqueológico de San Miguelito y la laguna Nichupté.
El acceso a los espacios museográficos se realiza a través de 2 rampas, una helicoidal y otra recta, ubicados en ambos extremos de las salas. También existen 2 elevadores panorámicos. La visita al museo incluye el acceso a la zona arqueológica de San Miguelito, por lo que los visitantes pueden realizar un recorrido completo y altamente gratificante. En esta ocasión platicaremos con el director del Museo Maya de Cancún, Carlos Esperón, quien nos compartirá importantes detalles de los sitios arqueológicos con los que cuenta el estado de Quintana Roo. Hola a todas y a todos, estoy en uno de mis lugares favoritos de la zona norte de Cancún, en el Museo Maya de nuestra ciudad. Es un lugar precioso, no nada más que tiene, un acervo histórico importante para nuestro estado sobre la cultura maya, sobre Mesoamérica, sino también es un lugar muy agradable, es un lugar que es para toda la familia y siempre me da un gusto saludar a Carlos Esperón. Gracias por recibirnos aquí. Bienvenidas, bienvenidos a toda la audiencia, a todo el público que tiene tu programa tan gustado por Cancún y por Quintana Roo en general. Gracias. Bienvenidos a todos, yo soy Carlos Esperón, mucho gusto para todos. Y Majo, tú sabes que es un gusto encontrarte aquí nuevamente, ¿eh? Y aquí estamos con una estela maya en el vestíbulo del museo que recuerden que está en el kilómetro 16. Kilómetro 16 de la zona hotelera. Kilómetro 16 de la zona hotelera. Y además de hablar de todo lo que ofrece este lugar para estas vacaciones invernales, que sé que, pues a pesar de que vivimos en un lugar turístico y que las vacaciones de invierno representan mucho chamba para muchas y muchos de nosotros, también sabemos que hay otras personas que es un tiempo en el cual baja el movimiento, en el cual tal vez la niñez o las juventudes pues tienen más tiempo libre porque no hay clases. Ya estamos en un tema post pandemia o con variantes del COVID-19 que nos permiten hacer muchas actividades, y qué mejor que conocer nuestra cultura, qué mejor que venir a este tipo de espacios, ya sea el museo o las zonas arqueológicas que tenemos en todo nuestro estado. ¿Cuántas zonas arqueológicas hasta el momento tenemos? Tenemos 13 zonas arqueológicas en todo el estado, abiertas al público. Por supuesto que siempre hay zonas cerradas al público, zonas que se encuentran cerradas porque no han sido trabajadas, pero 13 se encuentran abiertas al público. 13. Por ejemplo, mencionar algunas para el sur del estado, para todas las personas que nos ven en la zona de Bacalar, en Chetumal. Bueno, en la zona de Sibanchek y Nizhna, que es conocida, en realidad son 2 zonas, pero se encuentran integradas de manera cercana. Entonces, Sibanchek y Nizhna es una opción que tienen para conocer un sitio muy bien cuidado, un sitio que refleja la cultura maya. Voy a hablar en toda esta conversación de 3 tipos de estructuras que ubicamos en una zona arqueológica. Vamos a encontrar los 3 tipos de estructura ahí en Sibanchek y Nizhna. Entonces la invitación para que la gente del sur visite esta zona tan importante. Y la zona centro, a mí una de mis favoritas claramente es Cobá, la zona de Cobá, que es dentro del estado de Quintana Roo, a pesar de que también tenga un ingreso bastante accesible por parte de Yucatán, pero creo que Cobá es una maravilla también. Sí, efectivamente, adicionalmente a Cobá, tenemos la joya de la corona, que es Tulum, y que siempre ha sido. Tulum, el problema que enfrentamos es que se acumula bastante gente en este periodo. En este periodo, que vienen tanto visitantes, acuden a la zona arqueológica de Tulum, que tiene un prestigio inclusive a nivel internacional, y se satura mucho. Pero si no queremos ir a Tulum, ahí cerca tenemos la zona arqueológica de Xel-Há. La zona arqueológica de Xel-Há, que es una zona relativamente más grande que Tulum. Vamos a poder ubicarla y vamos a poder conocer la belleza, que además, repito, como no tiene tanto visitante, podemos recorrerla con más tranquilidad. En la zona arqueológica de Xel-Há vamos a encontrar 2 cenotes importantes y vamos a encontrar grupos diferentes de estructuras arqueológicas. Así es, y en la zona norte, además de que estamos aquí cerca de San Miguelito, a unos pasos, también tenemos el Rey, tenemos el Meco, y sin dejar a un lado la maravillosa punta sur de Isla Mujeres, que también, está renovado este parque, ¿no? Ya lo habíamos compartido con toda nuestra comunidad, pero es un recordatorio. Sí, efectivamente, tenemos esos 3 sitios. Tenemos un poco más sitios. Tenemos el Templo del Alacrán, ahí frente a Plaza La Isla.
tenemos otros sitios adicionales, pero importante mencionar que también aquí en el kilómetro 16, adicional al Museo Maya de Cancún, encontramos la zona arqueológica de San Miguelito, es decir, podemos visitar 3 zonas arqueológicas en el norte de Quintana Roo, que están abiertas al público y que eran importantes en la época prehispánica. El Meco, que ubicamos en Puerto Juárez, el Rey, que ubicamos en el kilómetro 18 de la zona hotelera, y San Miguelito, que ubicamos en el kilómetro 16 de la zona hotelera. La zona arqueológica San Miguelito, que se encuentra al interior del Museo Maya de Cancún, debe su nombre al antiguo rancho coprero que funcionó entre los años 1950 a 1970 en esta área. Este es un antiguo sitio de casi 8 siglos, en donde los exploradores han encontrado su impresionante palacio de Chac, casi 50 entierros y una gran variedad de artefactos, tanto locales como foráneos, de obsidiana, cuarzo, cerámica, de coral y caracol, testimonio de su importancia comercial. San Miguelito es el sitio arqueológico más importante de Cancún. Las osamentas de infantes encontradas ahí padecieron pobreza y hambre como resultado de la conquista. Todas muestran anemia aguda. Las zonas arqueológicas de San Miguelito y El Rey debieron ser una misma zona con una actividad comercial bien consolidada. Es importante cómo están las restricciones ahorita para que las conozcamos. Es forzoso el uso del cubrebocas, hay flexibilidad para estudiantes, para adultos mayores, para niñas, niños. ¿Cuáles son más o menos los costos? ¿Varían los costos dependiendo de la zona arqueológica que se visite? Sí, bueno, primero sobre las medidas sanitarias. Las zonas arqueológicas son espacios abiertos y por tanto el uso de cubrebocas no es obligatorio, es opcional para la gente que guste usar el cubrebocas. Es conveniente en zonas como Tulum, donde encontramos tanta gente. Yo decía hace un momento el caso de Xel-Há o el caso de Muyil, que son zonas que no son tan visitadas y donde la gente no se acumula tanto. En el caso de Tulum sí es conveniente que la gente use todavía el cubrebocas. Por otra parte, bueno, el Museo Maya de Cancún sí que tiene las 3 salas de exposición. Aquí sí es conveniente el uso de cubrebocas, aquí sí recomendamos el uso de cubrebocas porque son 3 salas cerradas. Ahí sí no se encuentra abierto al aire libre, entonces es conveniente mantener el uso de cubrebocas. Respecto a los costos que tienen las zonas arqueológicas, varían. Las más costosas que para la zona, en realidad para la Riviera Maya, 80 pesos no es gran cosa. La zona de Tulum, Xcaret, Xel-Há, son zonas que cuestan 80 pesos. Hasta zonas que cuestan 50 pesos como la zona de Muyil. Muyil, para que la gente lo conozca o lo vaya conociendo, quien no lo conoce todavía, está a 25 kilómetros de Tulum, yendo hacia Chetumal. La zona arqueológica de Muyil es una zona arqueológica mediana, donde vamos a poder ubicar una estructura de buen tamaño, un castillo de buen tamaño, pero adicionalmente podemos recorrer la reserva de Siancán ahí. Entonces podemos pasarnos todo el día si vamos a la zona arqueológica de Muyil. Además de las restricciones y de esta información de los costos y la accesibilidad que nos has comentado ahorita, hace una semana se viralizó un video de una mujer, esto sucedió en Yucatán, sé que está fuera de la jurisdicción, por así decirlo, de Lina, Quintana Roo, pero en Chichén Itzá, en la pirámide principal de Chichén Itzá, una mujer decidió subirse a pesar de que estuvieran estas restricciones de que en ciertas zonas arqueológicas, especialmente Chichén Itzá, después de haber sido en 2007 nombrada como una de las maravillas del mundo, pues decidieron para su conservación evitar que las personas se subieran. Hubo, yo creo que fue una negligencia de las personas de seguridad de ese lugar, permitir que pues esa persona subiera, y luego también la reacción de las personas a su alrededor, que bueno,
le estaban echando agua, gritándole, insultándola. Creo que fue una situación muy incómoda y que nos puede dejar también varias lecciones para tanto las personas que trabajamos en promover la visita de las zonas arqueológicas como las y los visitantes, que creo que todos en algún momento somos ambos. Sí, bueno, yo hablaría de la parte arqueológica, efectivamente. Es importante, porque a lo mejor no identificamos, a lo mejor lo tomamos como una restricción nada más, pero la realidad es que todas estas estructuras arqueológicas están hechas de piedra caliza. Prácticamente todas las estructuras arqueológicas a las que la gente pretende subirse siempre son zonas donde ceremoniales, donde se realizaba la ceremonia prehispánica. Entonces, no mucha gente subía a las estructuras. Primero, la estructura no está hecha para que suba tanta gente. Lo segundo, la piedra es caliza, es decir, es una piedra muy fácilmente que se desgaste. Entonces, si tanta gente sube a una estructura arqueológica, se va desgastando e inclusive se corre el riesgo de resbalarse. Independientemente del daño que se genera a las escalinatas de la estructura, existe ese problema del fuerte desgaste que se presenta y la posibilidad de resbalarse. Entonces, ese es el motivo por el cual ya no se puede subir a las estructuras arqueológicas. No están hechas para ello y los materiales son complicados para que tanta gente suba. A lo mejor esta persona no alcanzó a comprender eso, le parece que una restricción puede romperse. No, lo hacemos por conservar la estructura. La estructura se trata de conservarla como está y no de seguirla dañando. Claro, es lo mismo poner un ejemplo por una estructura alta, que ahorita hablaremos de estructuras altas mayas en Quintana Roo, de Cobá. Las personas que vayan a Cobá, bueno, si fueron hace 15, 20 años, se podía subir todavía y ahorita vas, visitas y llegas a esta zona después de caminar y disfrutar ahí en la selva de tantas cosas y no puedes subir justamente por la protección de la zona, la protección del acervo histórico que representa y también, bueno, la seguridad de las y los visitantes al final, porque pues estás ahí y puede ocurrir un accidente. Sí, recordemos que son vestigios que nos dejaron nuestros antepasados. Aún el castillo del Meco tampoco se puede subir, es un castillo pequeño, si se quiere, pero finalmente está hecho del mismo material, piedra caliza que se puede ir desgastando. Los escalones son muy delgados y la gente se puede caer. Entonces, consideren siempre que estamos pensando en la protección también de la gente, en la protección de la estructura. Estamos pensando en conservar un vestigio que nos dejaron los ancestros. Ahora vamos a hablar de estructuras amplias, porque déjenme decirles que el mundo de la cultura mesoamericana, latinoamericana, estas culturas milenarias, no deja de descubrirse, especialmente con la tecnología, con el acceso a nuevas rutas, etcétera, y se ha encontrado algo que puede cambiar mucho la historia como concebimos de las y los mayas aquí en esta parte de Mesoamérica, ¿no? Con esta nueva zona, no sé si llamarle zona arqueológica o región, porque sé que es muy grande. ¿Cuál es su nombre? Xcaval. Xcaval. Nos estamos familiarizando con ella. Xcaval, esta zona que acaban de descubrir y que, bueno, se pretende que se abra al público en algún momento. Creo que es muy temprano para poner alguna fecha, especialmente porque pues es una de las estructuras más altas que han encontrado en el estado, ¿no? Sí, bueno, es la estructura más alta que se ha encontrado en la península. Recordemos que anterior a esta estaba el Nojochmul que se ubica en Cobá, y el Nojochmul sigue siendo la estructura abierta al público más alta de la península. Xcaval todavía requiere mucho trabajo arqueológico. Importante mencionar que no es fácil abrir una zona arqueológica. Si pensáramos que encontramos una zona arqueológica ya la podemos abrir, no es tan sencillo. Requiere primero investigación, está pendiente todavía la investigación ahí en Xcaval. Requiere restauración. Cuando encontramos una estructura arqueológica la encontramos como un montículo, como un monte de piedras nada más. Se van extrayendo esas piedras en forma manual porque no podemos meter maquinaria porque dañaría la estructura, pero se van retirando hasta que va apareciendo la forma de esa estructura y entonces los arqueólogos ya van colocando ahí las piedras en el lugar que ocupaban.
con el tiempo estas piedras han ido cayendo, de ahí que encontremos este montículo. Entonces el trabajo no es sencillo, el trabajo lleva mucho tiempo, no se puede meter maquinaria, eso nos lleva a que el trabajo sea más lento. Entonces finalmente lo hacemos por conservar todas esas estructuras arqueológicas, como decía hace un momento, toda esta cultura ancestral que nos dejaron. Falta mucha investigación, no solo en la península, en todas partes, son tantas las zonas arqueológicas que existen en el país que hace mucha falta la investigación todavía. Xcaval es una zona que requiere investigación, es una zona que requiere restauración y que por tanto, por sus dimensiones, no es fácil una apertura. Cuando es una zona arqueológica pequeña, claro que su apertura es más sencilla. También existen estructuras más pequeñas, pero una estructura del nivel que encontramos en Xcaval no es fácil de trabajar, no es fácil de restaurar. Y una vez restaurado, ya requiere ciertos elementos para conservarla de esa forma. Las estructuras normalmente tienen subestructuras adentro, es decir, primero se construía una estructura pequeña y posteriormente llegaba otro monarca e incrementaba el tamaño de esa estructura. Entonces necesitamos investigar también el interior de estas estructuras de gran tamaño. ¿Por qué? Porque tienen estructuras pequeñas abajo en las que podemos ir investigando cómo ocurrió la cultura en esa zona arqueológica. Ese es el caso prácticamente de todas las estructuras, de todo lo que conocemos como castillo, tiene subestructuras en todas partes. Aquí en el Museo Maya tenemos una gran exposición que incluso es pre-maya. Tú me estabas comentando, no quería que me dijeras más para que no se saliera de la entrevista, y creo que es una oportunidad para que conozcamos también otra cara de estas culturas, que fueron varias, porque los mayas eran un imperio y también, bueno, nacen de varios grupos, ¿no? Y entre ellos, bueno, es de lo que se trata aquí la exposición que tiene. Sí, bueno, para aquellos que no conocen el Museo Maya de Cancún, serán bienvenidos aquí. El Museo Maya de Cancún es una maravilla arquitectónica. Fue diseñado por el arquitecto García Lascurain y es una maravilla arquitectónica. Si partimos desde ahí, ya vamos conociendo bastante de la cultura, aquellos que están interesados en la cultura. Tenemos 3 salas de exposición, 2 salas permanentes y una sala temporal. En las salas permanentes tenemos la sala 1, que es la sala de Quintana Roo, donde vamos a poder encontrar, por ejemplo, la tumba del búho, una tumba localizada en el sur de Quintana Roo, y donde vamos a poder ver todos los objetos con los que enterraban los mayas a sus antepasados, a sus padres, a sus madres, a sus monarcas. Vamos a poder encontrar esas maravillas, vamos a poder encontrar aquello que adosaban a las estructuras. Por ejemplo, hay una escultura que refleja al dios Sol, que también lo vamos a poder ver ahí en la sala 1. En la sala 2 está toda la región maya, que corresponde a México. Ahí vamos a poder encontrar piezas de Chichén Itzá y de otras zonas arqueológicas. Dentro de lo más destacado están los paguatunes. Los paguatunes, que son aquellos seres que sostenían al cielo de acuerdo con la mitología maya. Había 4 seres que sostenían el cielo, eran los 4 puntos cardinales. Tenemos 3 nada más aquí por cuestiones de espacio, pero está una reproducción de estos paguatunes que vamos a poder ver. Está la cabeza del rey, la zona arqueológica del rey, para aquellos que la ubican, que está en la zona hotelera. Recibe este nombre por una escultura que se encontró que asemeja a un rey. Vamos a poder encontrar esa estructura. Y vamos a poder encontrar más objetos arqueológicos que nos van a permitir conocer la cultura maya. No completamente, por supuesto, la cultura maya es muy amplia. Esas son las 2 primeras salas. La tercera sala es una sala de exposiciones temporales. En esta sala de exposiciones temporales tenemos en este momento una exposición arqueológica muy buena que yo recomendaría que la vean. Va a estar afortunadamente hasta mayo, tenemos mucho tiempo todavía para verla. En esta sala estamos exhibiendo en este momento la exposición Chupícuaro, los pobladores del cielo azul. ¿Y de qué habla esta exposición? Bueno, habla de una de las primeras sociedades que se fueron creando, de cómo esta cultura se fue desarrollando. Es decir, los seres humanos nos asociamos
tratando de buscar comida, tratando de buscar defensa. Una vez que tenemos esa defensa, una vez que nos comenzamos a organizar como sociedad, también comenzamos a crear ciertos aspectos culturales, tales como vasijas, como platos, como vasos, y comenzamos a crear una cultura, comenzamos a dibujarlo. Esto es lo que ocurre en Chupícuaro. Chupícuaro es una de las primeras sociedades con una cultura amplia, con una cultura que para su momento era relevante. Esta cultura se crea antes de la época cristiana, antes del nacimiento de Cristo. Ya existía Chupícuaro. Entonces eso nos habla del avance que tenía esta cultura y que vamos a poder ver ahí. Esta cultura, bueno, tiene muchas figurillas. Prácticamente todas las figurillas son desnudas, porque recordemos que en aquel momento todavía no se ocupaba tanto la vestimenta. Entonces la misma exposición nos va a ir describiendo, entre otras cosas, los instrumentos que utilizaban, la forma en que vivían. Vamos a encontrar que las casas al principio, en los primeros siglos de la cultura de Chupícuaro, las casas eran redondas, no eran rectangulares como hoy las conocemos. Fueron las primeras casas que se fueron desarrollando. Con el paso del tiempo sí llegan las casas rectangulares, pero de inicio vamos a encontrar una reproducción a nivel miniatura, claro, de una casa como vivían en Chupícuaro. Chupícuaro es una cultura que se va creando en Guanajuato y posteriormente se va desarrollando hacia Michoacán, inclusive hasta la Ciudad de México llega la influencia de Chupícuaro. Y hoy, bueno, Chupícuaro lo ubicamos muchos en Michoacán, pero el origen fue en Guanajuato en realidad, y lo vamos a poder ver en toda esta exposición, que es una magnífica exposición y que, bueno, si tienen oportunidad en estas vacaciones quedarían invitados. Finalmente tenemos la zona arqueológica de San Miguelito, donde van a poder ver 3 tipos de estructuras a las que me referí desde el inicio de esta plática. ¿Qué tipo de estructuras encontramos? La primera estructura que encontramos es una estructura habitacional. Una estructura habitacional en la cual hacían una plancha de distintos materiales y le colocaban postes y hacían una palapa arriba. Ahí vivía, digamos, la población. El siguiente tipo de estructura es una estructura administrativa, donde encontremos columnas, y son largas normalmente. Esa era una estructura administrativa, donde el monarca atendía, donde el líder religioso atendía, donde el líder militar atendía. Entonces, desde aquel momento existían ya las estructuras administrativas. Y el tercer tipo de estructura que vamos a ubicar todos y que todos siempre buscamos es las zonas ceremoniales, donde normalmente encontramos el castillo y donde está la estructura más alta, y posteriormente viene una plancha de concreto donde podían hacer las ceremonias. La ceremonia se realizaba con los líderes religiosos en la parte alta y la población en la parte baja. De ahí que repito que no toda la gente subía a las estructuras arqueológicas, no era mucha la gente que subía a las estructuras, sobre todo religiosas. 25 de diciembre va a ser domingo, aquí tenemos entrada libre, ¿van a estar abiertos 25 y primero? El 25 es domingo, creo, sí. Domingo es entrada libre para mexicanos con credencial. Para mexicanos con credencial. Entonces, miren, ya el mejor plan no lo pueden tener con sus familias, que vengan, que la pasen bien, que disfruten y que sobre todo se lleven, además de una memoria de convivencia muy linda en un lugar espectacular, sino también conocer parte de nuestra cultura. Bueno, es una extensiva invitación para todos. No solo tenemos, decía, la zona arqueológica y las salas de exposición. Tenemos además los alebrijes, que son un éxito y que todo el mundo se toma su foto con los alebrijes. Y tenemos una zona jardinada, la zona jardinada, donde nos ubicamos en este momento. Muchas gracias, Carlos. A ti, nada más mencionar el horario. El horario de apertura del museo es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las zonas arqueológicas abren de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Por supuesto que si llegan a las 4:30 ya no van a ver nada. Entonces yo recomiendo siempre llegar
1 hora antes. Tómense su tiempo, vengan tranquilas y tranquilos. Y algo ya antes de irnos de esta gran información es que quiero mencionar que el Museo Maya tiene mucha accesibilidad para personas con discapacidad. Sí, efectivamente acabamos de recibir personas del DIF municipal. Y bueno, pues están haciendo el recorrido en este momento allá arriba. Algo importante que omití mencionar y que de una vez lo comento es gratuito aún entre semana para estudiantes. Quien tenga su credencial de estudiante, por supuesto que puede venir y es gratuito. Para maestros, para jubilados, para mayores de edad, mayores de 60 años, para INAPAM. Y para discapacitados es gratuito aquí el acceso al museo. Así que aprovechenle y se divide en la entrada para quien lo tenga que pagar. Muchas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Estamos pendientes. Gracias a ustedes y reciban un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en la recta final del año. Les tenemos preparado en este espacio un recuento claramente del 2022, un año muy importante, un año de muchos cambios en todos los sentidos, desde nuestro equipo, así como también, cambios en las dependencias y autoridades a nivel estatal, a nivel municipal, pero sobre todo muchas cosas que podemos reflexionar. Sobre todo cuiden su salud mental. Recuerden que hay que estar bien, hay que cuidar la salud mental de las personas que nos rodean, hay que hablar de esos temas que a veces son incómodos, porque estas fechas suelen ser un poco más sensibles. Entonces, el desmitificar cualquier tema que tengamos ahí, que querramos compartir, me parece algo muy, pero muy importante. Y recuerden que las puertas de nuestro espacio, los micrófonos de nuestro espacio siempre están abiertos para nuestra comunidad quintanarroense. Soy María José Cadena, gracias por estar con nosotros. Les mandamos un abrazo y recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Después, no tiene caso.